O la liturgia presenta hoy dos escenarios distintos: el paraíso y el desierto. El paraíso fue el hábitat del hombre por excelencia en santidad. Fuimos creados en santidad. Lo colocó allí y aparece una tentación, una sola, y caímos. En el lugar de santidad, en el espacio de santidad, en el paraíso, caímos. Una sola tentación, una palabra del demonio, de Satanás, nos hizo caer, porque el hombre allí fue lábil, débil, porque la semejanza quiso hacerse Dios. Imposible eso. Ahí está el pecado. La semejanza quiso ser Dios y no es posible eso. Caímos allí. Y como dice también San Pablo en la carta hoy, hermosa carta a los romanos, por un solo hombre o una pareja, Adán y Eva, entró al mundo lo que hoy vemos: la muerte, la desgracia, la injusticia, la guerra, el tormento, todo lo que implica el mal del hombre. Porque fue el hombre en su libre albedrío, en la tentación de aquel que se dejó seducir y cayó, y abrió las puertas a la hecatombe que hoy vivimos a nivel mundial y personal. El diablo nos indujo, pero el hombre dijo que sí. El diablo no pecó. El pecado es del hombre, porque el otro es pecador por excelencia, el demonio. Pero propone y el hombre dispone, y por su ser lábil, cayó en desgracia. Por lo tanto, fue arrojado del paraíso. El escenario segundo, el desierto. El relato de hoy, de Mateo 4, 1, 11, Jesús sentado, es un relato sobrecogedor. En el desierto se puede escuchar la voz de Dios, pero se puede también sentir la atracción de fuerzas oscuras que nos alejan de Él. El desierto es un lugar ya donde el hombre tiene que tener la libertad propia, no aquella primera, sino la segunda libertad, que es la lucha. Allí el hombre vivía suave, tranquilo, en santidad y en paz, pero se dejó tentar y fue arrojado. El desierto es lugar de encuentro con Dios. Sentimos su voz, también la otra voz, la voz contraria, la voz del diablo, del demonio, de Satanás, como lo dice hoy la palabra usada, la palabra diablo. Entonces, y tienta a Jesús en el desierto, empleando palabras de Dios, porque el demonio le habla aquí de un salmo, ¿no? ¿Sí? Estamos que todo el mundo rezamos por costumbre ya, y le dice a Dios, cuando Dios, Cristo, está ya débil, 40 días y sus noches en ayuno, cuando sintió hambre, aparece aquel. Primera tentación. Jesús se resiste a utilizar a Dios para convertir las piedras en pan. Lo primero que necesita una persona es comer. Sin comida nos morimos. Pero no solo de pan vive el hombre, dice Jesús. El anhelo del ser humano no se apaga solo alimentando su cuerpo, necesita mucho más. Más que comida necesitamos. Cuando aparece esa tentación, Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, y lo aleja. Ahí está vencido Precisamente para liberar de la miseria, del hambre y de la muerte a quienes no tienen pan, hemos de despertar el hambre y justicia y amor a Dios. Es decir, la tentación del hambre se suscita con otra hambre, el hambre a Dios. Sentir hambre por su palabra, por su figura, por la Eucaristía, sentir hambre por Él. Entonces así habrá justicia y paz y todos satisfechos.
La segunda tentación, el diablo le sugiere desde lo alto del templo buscar a Dios, buscar en Dios seguridad. Podría vivir tranquilo, sostenido por sus manos y caminar sin tropiezos ni riesgos de ningún tipo. Jesús reacciona: no tentarás al Señor tu Dios. Le dice al demonio: tu Dios no lo tentarás. Le colocan la figura al Padre: tu Dios, a eso no tentarás. Es diabólico organizar cosas así. Dios nos invita a rechazar al Satanás contra la propia palabra de Él y la vivencia de Él. Última escena. Es impresionante. Jesús está mirando el mundo desde una montaña alta. A sus pies se le presentan todos los reinos con sus conflictos, guerras e injusticias. Ahí quiere Él introducir el reino de la paz y la justicia de Dios. El diablo, por el contrario, le ofrece poder y gloria si lo adora. En ese mundo que Dios está viendo, que a Él lo lleva a aquel: mira el mundo, mira la gloria del mundo, es tuyo. Y a Jesús ve eso, lo que le acaba de comentar: injusticias, guerras. Quiere Jesús estar aquí, y está aquí para combatir eso, pero no desde el Satanás, sino desde su propia libertad, Jesús. Entonces, la iglesia está llamada a ir a ese mundo donde hay tentaciones para vencer a aquel que lleva al hombre al cadalso, a la caída. No es posible imponer el poder sobre los demás sin servir al diablo. Hay poderes que se imponen, y eso es diabólico. Quienes siguen a Jesús buscando poder y gloria viven arrodillados ante el diablo y no adoran al verdadero Dios. Hermanos y hermanas, la primera tentación acontece en el desierto, después de un largo ayuno de Jesús, entregado al encuentro con Dios. Jesús siente hambre. Es entonces cuando el tentador le sugiere actuar pensando en sí mismo y olvidando el proyecto de Dios Padre. Y lo tienta, le toca el orgullo, como que le pone a dudar. Si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres hijo de Dios, ahí está la tentación. Uno cae cuando toca mi orgullo, cuando toca mi vanidad, cuando toca mi ser humano interior, me retan. Entonces uno va contra todo, incluso a pecar. Y lo pone así, como: demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, haz que esto sea pan. Demuéstrame que eres hijo de Dios, ¿verdad?, para creer en ti. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, desfallecido, pero lleno del Espíritu de Dios, reacciona. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. No vivirá buscando su propio interés. No será un Mesías egoísta. Multiplicará más tarde los panes para los pobres. Él se alimentará de la palabra de Dios, y Él alimenta al hombre con la palabra de Dios, y en solidaridad con los pobres, Él hace que el pan sea multiplicado para todos nosotros. Siempre habrá tentaciones en su caminar. Siempre que los cristianos anteponemos nuestro bienestar al otro, entonces hay tentación. La segunda tentación se produce en el templo. El tentador propone a Jesús hacer su entrada triunfal en la ciudad santa, descendiendo de lo alto como Mesías glorioso. La protección de Dios está asegurada, según el salmo que le canta, ¿no? Sus ángeles lo cuidarán, lo llevarán sobre sus brazos para que el pie no tropiece en piedra alguna. Fácil, que así no es la cosa. Y Jesús lo rechaza. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, tú tienes un Señor, al diablo. Tú tienes un Dios, no lo tientes. Entonces el Mesías no es triunfador a esa manera. El triunfo es allí, a esa manera, a la cruz. Siempre que la tentación sucede en una montaña altísima, desde ella se divisan todos los reinos del mundo. Todos están controlados por el diablo, que hace a Jesús una oferta asombrosa. Te dará todo
el poder mundano. Tienes todo el poder del mundo si tú me adoras. Todo eso es tuyo. ¿Qué harías tú? Que le digan a uno, hermano, vea, ahí está esa millonada, ahí están esos poderes, ahí están los tesoros, tuyo, y me adoras. ¿Qué haría un hombre con hambre ante eso? ¿Qué haría un ser humano necesitado ante las riquezas? De pronto caemos. Solo una condición: si te postras y me adoras, eso será tuyo. Esa es la condición. Jesús relaciona de una manera interesante. Vete, Satanás. Lo arroja. Solo al Señor, tu Dios, adorarás. Y le recalca: solo hay un Señor y un Dios al que tú también debes adorar. Dios no lo llama a dominar el mundo como el emperador de Roma, no, sino a servir a quienes le buscamos. No será un Mesías dominador, sino servidor. El reino de Dios no se impone con poder, se ofrece con amor. Amén. La iglesia, nosotros tenemos que ahuyentar las tentaciones de poder, de gloria y de dominación y de ostentación, gritando con Jesús: vete, Satanás. El poder mundano es una oferta diabólica. Cuando los cristianos lo buscamos de Jesús, nos alejamos. Esa es la tentación, hermanos. Y en el ser humano hay 3 errores que hay que intentar evitar. El primer error consiste en hacer que me sienta satisfecho con bienes materiales. El objetivo no es ese. La vida es más que lo material. Pensar que la felicidad última del ser humano se encuentra en la posesión de disfrute de bienes, estamos equivocados. Segunda error: según Jesús, esa satisfacción de las necesidades materiales con ser muy importante no es suficiente. El hombre se va haciendo humano cuando aprende a escuchar la palabra de Dios Padre, que lo llama a vivir como hermano. Entonces descubre que ser humano es compartir y no poseer, y no acaparar, crear vida y no explotar al ser humano, al hermano. Segundo error consiste en buscar el poder, el éxito o el triunfo personal por encima de todo y de cualquier precio, incluso siendo infiel a la propia misión y cayendo esclavo a las idolatrías más ridículas que hoy el mundo nos presenta. Jesús nos presenta la promesa acertada, no cuando busca su propio prestigio y poder, con la competencia y la rivalidad con los demás, sino cuando es capaz de vivir en el servicio generoso y desinteresado a los hermanos. Tercer error que cometemos consiste en tratar de resolver el problema último de la vida sin riesgo, lucha sin esfuerzos, utilizando interesadamente a Dios de manera mágica y egoísta. A Dios muchas veces lo manipulamos. Según Jesús, entender así la religión es destruirla. La verdadera fe no conduce a la pasividad, a la evasión y al absentismo ante los problemas. Al contrario, quien ha entendido un poco lo que es ser fiel a Dios, Padre de todos, se niega cada día más a la lucha por lograr un mundo más digno, justo para todos. Uno de los rasgos de las sociedades avanzadas es el exceso, lo desmesurado, la profusión de ofertas, la multiplicación de posibilidades. Se nos ofrece de todo, no podemos probar de todo. No es fácil vivir así, atraídos por 1000 reclamos. Podemos terminar aturdidos, sin capacidad para cuidar y alimentar lo esencial. Los centros comerciales, los hipermercados exponen un surtido increíble de productos. Restaurantes ofrecen cartas y menús con toda clase de combinaciones. Podemos seleccionar entre un número cada vez más amplio
de cadenas de televisión, canales de televisión. Son tentaciones que el mundo nos ofrece hoy. Las agencias nos proponen todo tipo de viajes y experiencias. Internet nos abre el camino a un mundo ilimitado de imágenes, impresiones y contactos. Hermanos y hermanas, estamos hoy todos tentados a través de lo que ya hemos comentado. Por otra parte, jamás la información ha sido tan invasora. Estamos invadidos por tanta información que nos aleja a veces de Dios. Se nos abruma con datos y estadísticas y prevenciones. Las noticias se suceden con rapidez, imponiéndonos y nos impiden la reflexión sosegada y la meditación sobre lo que estamos viendo y escuchando. Hermanos, pues, Cristo nos enseña hoy cómo vencer al demonio, a Satanás. Para volver al paraíso hay que vencer a Satanás. Son dos espacios. Uno que perdimos por libre albedrío, por la insensatez del ser humano. Otro que ganó, que es Cristo. En volver al paraíso no es porque yo me lo gane, sino que Cristo en la cruz nos va a ganar el paraíso otra vez. Allá volveremos. Pero ahora estamos en el desierto, en este momento de encuentro con Dios, donde se escucha la voz de Dios y la voz aquella que mi limitante aparece y me dice qué debo hacer. Y como estoy limitado y tengo ansias de poder, de gloria, de éxito, entonces escucho la voz segunda, la de Satanás, que me hace caer y perder el proyecto de Dios Padre en ti y en mí. Espero, hermano, que usted sea consciente que hoy estamos en el desierto y es un encuentro con Dios. El hombre se encuentra allí con Dios. También está la voz interior que te dice: está ridículo, por ahí no es por acá. Y estamos invadidos de muchas situaciones que el mundo presenta. Ya hemos comentado los supermercados, los hipermercados, los grandes centros comerciales, la televisión, las estadísticas, todo lo que implica la parafernalia mundial, que el hombre lo están alejando de Dios, están succionándole al hombre a Dios y le están inoculando vanidad, glorias vanas, y el ser humano sigue siendo lábil, o sea, se desliza por cualquier momento que le invite al mundo a pecar. Es el momento de reflexionar con Jesucristo y también con San Pablo en la carta a los Romanos. Que por mí, que por ti, el pecado no sea más. Vamos a intentar colocar la barrera espiritual, la muralla de la cruz para impedir la tentación. Fíjate, un hombre allá, ponte en el lugar de Jesús. Tienes hambre y tienes poder para hacer de esa piedra un pan. Y te pongan ahí, hablemos así, un poco así, alocadamente pues, te pongan ahí una millonada. Tú eres pobre, tienes deudas, debes el gota a gota, el pagadiario, debes en el banco, vas a perder la casa, tus cosas te las van a quitar, estás construyendo, no hay con qué construir, y aparece una millonada. Entonces es tuyo. Si entregas el alma a Satán, ¿qué harías? Con hambre, sin casa, sin empleo. ¿Qué harías limitado? Y ante esa millonada fácil de tenerla, ¿qué haríamos? De pronto caigo, de pronto caemos, porque necesitamos seguridad. La seguridad no está en el dinero, ni en el poder, ni en la vanagloria. Y la felicidad está en Dios, el Señor, cumpliendo su voluntad. Su proyecto de Dios me tendrá feliz, y mis cosas con mi lucha diaria, porque el desierto es una lucha, y en mi lucha habrá victorias. No tan fácil, hijos, no tan fácil, pero el mundo lo pone así. Hermanos, también tenemos la tentación de los medios, y aquí hago una crítica constructiva a la gente del poder, a la gente que nos gobiernan, a la gente que dirige las naciones, a la gente que orienta a los países, que hagan las cosas bien hechas, con ética y con moral. Por ahí escuché en alguna senadora hablando de marihuana. ¿Qué mensaje es ese a la humanidad? ¿Qué mensaje le va a quedar a los jóvenes? Somos libres para hacer lo que queramos, sí, fume marihuana y lo que quiera, pero hágalo en su intimidad, pero no lo publique así.
Entonces está llevando a unos jóvenes, si la gente, el que está en el poder, ese ejemplo nuestro, ¿qué ejemplo tienen los muchachos nuestros hoy? Amén. ¿Sí me hago entender? Es decir, me da tristeza ver hacia dónde va la humanidad. Estamos tentados a lo fácil, estamos tentados a la vida lábil, estamos tentados a la nada. Entonces las figuras preponderantes de las naciones aparecen. Miren la guerra de Ucrania y Rusia, ya un año con eso. Impera la muerte, impera el mal ejemplo, impera la vanagloria, imperan las marcas. La marca es una, cristiano, Cristo Jesús, la marca tuya y mía. Y nos vivimos por las marcas, hermanos y hermanas, por la etiqueta, por el marketing. Quiere Dios y mis hijos que caminemos en este desierto que es duro, porque es duro el desierto, es la lucha, y allá venceremos y volveremos al paraíso. Amén. Me hice entender. Es decir, estoy viendo la hecatombe humana, cayendo valores cristianos, levantando ideologías que atentan contra la vida cristiana, y a eso somos tentados, a la guerra, a lo más fácil. El ser humano hoy vive una situación umbrátil, es decir, entre sombras y luces. Queremos, y les pido, caminar en la luz. Hay que arriesgar la vida en Cristo Jesús, en esta lucha cotidiana, durísima, para lograr un mundo más digno y justo para todos. Amén.